Padre amado, es una nueva clase del libro del Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a seguir comprendiendo mucho mejor este libro, que es de bastante edificación, Señor, y es el único libro con una bienaventuranza, Señor, acerca de las personas que leen y oyen las palabras de este libro del Apocalipsis. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 4, módulo Apocalipsis. Vamos a considerar en el presente un panorama del Apocalipsis, es decir, una vista general para comprender los aspectos de los cuales trata el libro del Apocalipsis. Entonces, comenzando ya todo, vamos a comenzar con el sumario de esta clase número 4. Dentro de esta clase vamos a llevar las cosas que había visto Juan, las cosas que estaba viendo Juan y las cosas que todavía son cosas del futuro. Por ejemplo, las cosas que has visto, que había visto Juan, se encuentran en el capítulo 1, y las cosas que estaba viendo Juan en aquel momento cuando él estaba existiendo se encuentran en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y las cosas futuras se encuentran del capítulo 4 hasta el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Ya comenzamos con un texto bíblico principal para comprender todo el libro del Apocalipsis, así de manera panorámica, y este texto principal, o algunos lo llaman texto clave, está en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Para graficarlo mucho mejor, lo colocamos de esta manera: el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 19, lo primero que tenemos que tener presente, que se encuentra en el capítulo 1, se encuentran las cosas que había visto Juan. En el capítulo 2 y 3, las cosas que estaba viendo Juan en aquel entonces. Y del capítulo 4 al capítulo 22 son las cosas futuras, que todavía recién van a tener su cumplimiento. Tenemos también otro gráfico que nos va a ayudar a entender mucho mejor lo que dice este texto bíblico principal o clave del libro del Apocalipsis. El capítulo 1, como por ejemplo, ubiquémonos que a Juan, que se encuentra ahí, el de azul, es el apóstol Juan. Vamos a imaginar que él es el apóstol Juan, y vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 1, él describió las cosas que había visto en cuanto, por ejemplo, al mensaje de las 7 iglesias y al Cristo glorificado en el capítulo número 1, y en el capítulo 2 y 3 las cosas que son, es decir, las cosas que Juan estaba viendo en aquel entonces, y en el capítulo 4 al 22 las cosas que todavía son cosas del futuro, recién van a tener su cumplimiento. Vamos a entrar en ver en detalle mucho más detenidamente estos 3 puntos que hemos mencionado. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esto se encuentra en el capítulo número 1, Apocalipsis 1:1 dice, ¿no? Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y dentro de este capítulo 1 de Apocalipsis están las cosas que vio Juan. ¿Y qué cosas había visto Juan? Por ejemplo, había visto las bienaventuranzas a todas las personas que leen y oyen las palabras de esta profecía. También los saludos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y también se vio dentro de este capítulo 1:1, o sea, Juan vio la visión del Cristo glorificado, de Cristo en poder y gloria. Estas son las cosas que había visto Juan: bienaventuranza, los saludos a las 7 iglesias y la visión del Cristo con poder y gloria. Las cosas que son eran las cosas que Juan estaba viendo en ese momento, las cosas que él había visto. ¿Qué había visto él? Esto se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 3. El mensaje a las 7 iglesias: a Pérgamo, el mensaje a Esmirna, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Tiatira, el mensaje a Sardis, el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la iglesia en la Odisea. Estas eran las cosas que Juan estaba viendo en ese momento, las cosas que Juan todavía no había visto y que corresponden al futuro. Son las cosas que todavía no acontecieron, son las cosas futuras. Las cosas futuras en el libro de Apocalipsis se describen del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Por ejemplo, ahí tenemos los 7 sellos, tenemos en las cosas futuras las 7 trompetas del Apocalipsis, capítulo 4 al 22, está ahí adentro. También se encuentran las copas de la ira, y después en las cosas futuras también encontramos que mientras se esté dando acá en la tierra los juicios de Dios, en el cielo habrá alabanzas al Señor. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 1 al 8. Después las cosas futuras también tienen que ver con la cena de las bodas del Cordero, que van a estar celebrándose allá arriba en el cielo. Después tenemos también las cosas futuras, el retorno de Cristo a la tierra con sus santos. Después también tenemos
milenio o el reino de Cristo acá en la tierra como algo todavía que recién sucederá, y después del milenio se tendrá un juicio ante el gran trono blanco en el cual comparecerán todas las personas de todos los tiempos, de todas las edades o de todos los siglos, los cuales no habrán conocido a Dios, no serán salvos esas personas, y será un juicio de condenación en el cual nadie saldrá inocente porque no confiaron en Dios o no confiaron en el Señor Jesucristo. Y después de aquel juicio ante el gran otro trono blanco, habrá un cielo y una tierra nueva, y este es el estado eterno que se va a describir así con ese nombre, el estado eterno, en los textos así de teología. Y después del cielo y tierra y nueva, cielo nuevo y tierra nueva, bueno, estará también allí la nueva Jerusalén. Y esto vamos a ir viendo todos estos puntos en cada una de las lecciones posteriormente o clases que vamos a ir avanzando. Hoy la nueva Jerusalén, vamos a considerar también, corresponderá al milenio o corresponderá al estado eterno. Si es al estado eterno, bueno, pues ahí vamos a dilucidar esta pregunta. Después también sobre el libro del Apocalipsis, cómo va terminando el libro del Apocalipsis, porque estamos viendo un panorama del libro del Apocalipsis. ¿Cómo termina el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis va terminando con estas palabras, que no son las últimas palabras, pero sí ya van concluyendo con estas palabras el libro del Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven. Síntesis. En síntesis, lo que hemos visto en esta lección, un panorama del Apocalipsis, hemos visto el capítulo 1 corresponde a las cosas que había visto Juan. En el capítulo 2 y 3 se corresponden a lo que Juan estaba viendo. Y en el capítulo 4 al 22 corresponden al futuro. Es decir, que todavía son cosas que no se han cumplido y tendrán un cumplimiento futuro. Señor amado, muchas gracias porque hemos visto la bendición del libro del Apocalipsis y de cómo, Señor, podemos tener una visión panorámica acerca de las cosas de las que habla y habló el libro del Apocalipsis, Señor, a través de tu mensajero, el apóstol Juan. En el nombre de Jesús, amén.